esta sí, identifíquenla bien porque es promedio, ya que también utilizamos en deltas o diferencias de biomasa. De hecho, en la siguiente columna es son las dos cantidades que les acabo de explicar. Es el producto de uno entre X promedio, entre dos instantes de tiempo, que multiplica a un delta X entre los dos mismos instantes de tiempo entre delta de tiempo. Oiga, Entonces habíamos, te este, escucho. creo que ese problema ya lo habíamos hecho. El que nos faltaba era el ejercicio que puso al principio. O sea, cuando inició lo de la presentación había un ejercicio y ese lo iba a explicar. El de la formación de etanol a partir de la glucosa realizada en un reactor tanque agitado en cultivo por lote Ok, de ese. Bueno, Este, sí es. Sí. pues, ok, bueno, aquí es el mismo, la misma metodología, solamente que aquí sí vamos a hacer una operación más que es calcular los rendimientos de producto biomasa y de producto sustrato, porque ahora sí nos están dando El- la concentración del producto, de etanol en este caso. En el ejercicio anterior, mm, si se fija, nada más nos dieron el tiempo, la concentración de biomasa y la concentración del sustrato. Aquí el objetivo era obtener una proteína recombinante, pero pues no nos explican si la proteína es intracelular o extracelular. Aquí muchas veces, bueno, no muchas veces, aquí lo que ha de haber pasado es de que el producto, que era la proteína recombinante, era una proteína asociada al crecimiento, ya que al hecho de ser recombinante, pues no tendría por qué expresar el microorganismo de forma natural, sino que fue modificado genéticamente este microorganismo y ahí sí, pues viene generalmente acompañada la producción de la proteína al crecimiento. Entonces, si hay mucha biomasa, pues también habrá mucha concentración de células, de proteína, perdón. Eso es en la mayoría de los casos, lo que acabo de decir. Si hay mucha concentración de biomasa, habrá mucha concentración de proteína. Aquí la proteína, pues bueno, les he mencionado que hay dos formas en donde quede, que sea extracelular, excretada en medio, lo cual simplifica mucho los procesos de purificación, o que sea intracelular. Y aquí cuando es intracelular, pues puede quedarse en la membrana o en el citoplasma, cuando estamos hablando de microorganismos como Saccharomyces cerevisiae, que es un procarionte. No, no así cuando es el otro microorganismo unicelular, pero que no es un procarionte, como podrían ser el caso de las levaduras. Las levaduras también son ampliamente utilizadas para obtener proteínas recombinantes. Las más características serían Saccharomyces cerevisiae, Pichia pastori y Cleuveromyces marcianus, entre otras. Pero mi punto es de que es ya un objetivo, un microorganismo eucarionte, y eso ya también todavía vuelve más complejo el proceso de purificación. Podríamos pensar de que pues sí tiene sus beneficios y que sí los tiene, pero ya son casos más particulares o más específicos dependiendo de la proteína que quieras obtener. Eh, es más ventajoso utilizar un eucarionte porque pues tiene una maquinaria celular más compleja con respecto al procarionte. Eso permite que muchas proteínas se puedan producir.
u obtener por organismos genéticamente modificados. Pero también luego en el downstream del proceso, que es el downstream, o sea, las etapas posteriores al proceso de obtención de esta proteína, cuando ya lo quieres separar o purificar, pues eso sí lo vuelve un tanto complejo. Entonces, en el siguiente ejemplo, pues aquí el etanol, a diferencia de una proteína, pues este sí se excreta al medio. Y lo único que nos va a ayudar, o bueno, más bien, el otro dato que vamos a tener que calcular adicionalmente, pues sería el rendimiento producto biomasa, ¿sí? Recuerdan que eran tres rendimientos. Ah, aquí está el otro, perdón. El rendimiento biomasa sustrato, producto sustrato y producto biomasa. Esos serían los tres que generalmente nos están pidiendo. También hay que calcular mu, la velocidad específica de crecimiento, y Ks y mu max para el modelo de Monod, así como mu max para el modelo logístico. Entonces, en esta primera tabla, yo les presento pues otra vez la solución completa. La columna 5 y 6 pues es para ver que representando la pendiente del logaritmo de la concentración de biomasa contra el tiempo o el logaritmo de este cociente contra el tiempo les debe de dar, la pendiente de esto va a representar a mu, a la velocidad específica de crecimiento. Y que todavía esta pues se puede modelar para Monod, y que cuando utilizo el de Monod pues serían estas dos columnas adicionalmente las que necesito. Y aquí la columna 9, ¿sí? Este término de la velocidad de formación de biomasa, pues todavía se debe de obtener con esta relación. Mm, Les había pedido que hicieran esto en una hoja de Excel, puesto que hacerlo en la calculadora es demasiado tardado. Aquí en Excel rápidamente podemos excluir o incluir el rango de los tiempos para poder obtener eh, los valores tanto de la pendiente como del R cuadrada. Si recuerdan, aquí esta tabla tenemos que analizarla en dos partes. Nada más que aquí se me movió algo en la diapositiva. No les tapé o no les bloqueé esta sección, puesto que primero tenemos que analizar esta parte, ¿no? El título de las gráficas es Logaritmo de la concentración de biomasa contra el tiempo. Y tenemos desde 0 hasta 30 horas. Son 8 datos. Si se fijan, son poco menos que en el ejemplo anterior, aunque en este ejemplo no vemos todavía como una parte asintótica o una parte que ya no cambia con respecto al tiempo para las células o para el sustrato. Pero bueno, pues aquí esta cantidad de 2 pues ya nos dice que es muy pequeña la concentración del sustrato. O sea que para las 30 horas que dura la fermentación, la concentración de glucosa ya es prácticamente el 2% de la concentración inicial. ¿Sí? Entonces, yo tomé en función del R cuadrada, ¿sí? Dos tiempos o dos rangos de tiempo. De la hora 2 a la 20, el valor de mu
fue de 0.124 horas a la menos 1, con un R cuadrado de 0.92. Y de 5 a 20 horas, la mu es de 0.1, 0.1, y el R cuadrado de 0.93. Entonces, viene la segunda tabla o la segunda parte del análisis, en la cual yo debo de ver que para esta representación, o sea, 1 sobre la concentración de sustrato iba en el eje de las X, y la concentración de biomasa entre la velocidad de formación de biomasa va en el eje de las Y. Entonces, yo analizo para esos mismos rangos de horas, les presento la ecuación, el R cuadrada. Si se fijan, los R's cuadradas, todos son muy altos y muy parecidos. 0.99, 0.98, 0.97, ¿sí? Sin embargo, pues todavía no es, no es determinante tomar el R cuadrada, sino que aquí en esta segunda sección, ¿qué sería lo que utilizaría como criterio de selección? Pues un valor parecido, que sean valores parecidos a a las de la primera parte para el caso de mu, de la velocidad específica de crecimiento, eh, puesto que el modelo de Monod nos dice que en la parte del crecimiento exponencial, mu es igual o tiende a ser igual a mu max, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, pues vean ahora sí los valores del modelo de los valores de mu max, perdón, van desde 4.45, que pues mm, pudiera ser o pudiera verse muy bueno. Sin embargo, también aquí otra cosa, jóvenes. Aquí en esta parte, eh, los datos, pues al final de cuentas son datos numéricos. Sin embargo, estamos hablando de procesos biológicos. Entonces, aquí también nosotros tenemos que tener un conocimiento del tema, o de que si estos valores en verdad tienen algún significado biológico o sentido biológico. Un valor de este tamaño para mu max es muy grande, y de verdad no son creíbles. O sea, significa, ¿sí? Un valor así de este tamaño de mu max, ¿sí? Significa que el microorganismo se produce o sea, esto, si yo lo traduzco en minutos de división celular, imagínense a qué minutos, bueno, no imagínense, hagamos la cuenta, ¿no? En cuántos minutos estarían dividiendo las células. Aunque sí es era muy grande la concentración de sustrato, estos números son muy grandes y no podrían tener como un sentido físico. Entonces, aparte de saber cómo obtener los datos, lo más importante aquí sería saber interpretarlos. Entonces, pues yo veo que estos valores no tienen mucho sentido, ¿sí? Y me voy hasta el periodo de 5 a 20 horas.
¿sí? Me voy al periodo de 5 a 20 horas y de acuerdo a los valores obtenidos aquí en la ecuación, veo que mu max es de 0.26 y que Ks será de 69.28. Entonces hago lo mismo con el caso del modelo logístico, ¿sí? Y para el modelo logístico, el valor que yo podría reportar serían todos estos, pero también puedo reportar o analizar, mejor dicho, puedo analizar aquí en el modelo logístico el promedio y la desviación estándar de estos resultados para poder yo reportar un rango, ¿sí? Y en función del rango también ya poder reportar el valor de mu max del parámetro cinético. A ver, aquí no lo hice, pero déjenme abrir Excel para ver cuánto es. Bueno, no sé si alcanzan a ver aquí. Ah, ya se las quité, perdón. A ver, aquí en la presentación no lo puse como nota, pero mejor lo pongo de una forma visible. Tengo los promedios de 2 a 30 horas y mu max. Mu max es de 0.26 o bien de 5 a 20 horas. Mu max es de 0.23 y de 5 a 30 horas mu max es de 0.24. Entonces, en este caso, para este ejemplo, los valores de mu max obtenidos mediante el modelo de Monod y mediante el modelo logístico, sí se parecen, son muy similares. Entonces aquí, pues estos, por la naturaleza de los datos, pues sí coincidieron un poco más, a diferencia del ejemplo anterior, que no se parecían mucho los datos. Aquí, pues nada más yo reporto esto y en función del, pues lo que necesite posteriormente calcular
es el valor que podría utilizar. El mu max con el modelo de Monod, no, perdón, mu max con el modelo logístico o los dos parámetros, mu max y KS con el modelo de Monod. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda de cómo obtuvimos los resultados o cómo hicimos el análisis? Profe, ahí en el modelo logístico, ¿qué X utilizó? Me refiero a la, ¿cómo se llama? A la concentración final. Ya sabes, la X infinito, la que teníamos así. No me acuerdo Ah, más. sí, 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 ya, ya, ya. Sí, X infinito. A ver, buena pregunta. Déjame revisarla, ¿eh? Sí, yo también les tengo que dar ese valor, pero por la cantidad de datos, sospecho que puse un valor ligeramente mayor a 10.7. A ver, déjame revisar un archivo. Mm, sí, buena observación. Tenemos que definir al principio cuál es el valor de x infinito. Espérame tantito. Sí, fue de 10.8. Ok, gracias, profe. No, no hay de qué. Profe, entonces para el valor de x infinito tiene que ser poquito más grande, ¿no? O sea, por ejemplo, yo usé 11 y sí me dio resultados más altos. Le dieron para Max y KS le dieron resultados más altos. Sí, poquito. O sea, en mi Max me dio .29. Ok, punto 29. Y en la primera parte de Monod, ¿cómo le dieron los valores parecidos? De acuerdo a mis rangos, por ejemplo, se hizo el análisis de 2 a 20 o de 5 a 20, ¿coinciden esos valores de mu y estos para mu max? Sí, no usé esos rangos, pero por ejemplo, el que yo tomé fue de 5 a 15 y me dio .129. Entonces sí, sí se parecen mucho. Y en una ocasión, o sea, también, nada más, ya cuando hice la otra comparación para sacar KS, sí me dio un poco distinto, Ujú. pero pues yo creo que voy a ampliar, porque solamente hice 3 comparaciones, entonces yo creo que voy a empezar a hacer más para ya poder ver bien. Sí, me dijo de qué a qué, de 2 a 15, De 5 a 15. de 5 a 15. Eh, Fue la única que no incluí, compañera, la de 5 a 15. Pero 5 a 15, ¿cuántos puntos abarca? Eh, Es que también esa fue mi otra duda, porque es poquito, pero en la R me daba la más alta, me daba de
0.97. Bueno, la R cuadrada. Sí, sí. Es que mire, en esta tabla de 5 a 15 son solamente 3 datos, ¿verdad? Solamente 3 datos de la sección de crecimiento exponencial. Y si tomó ese criterio del R cuadrada, pues está bien, porque toda la unidad 2 yo fue el criterio que más les mencioné. Y que es un buen criterio, nada, en los problemas de cinética enzimática, nada más que aquí en estos no es, aunque hagas aquí el gráfico de estos 3 datos, tiempo, células, glucosa y etanol, aunque tú hagas el gráfico, no se aprecia tan fácilmente cuándo inicia y cuándo termina la etapa del crecimiento exponencial. En algunos datos, bueno, en algunos casos tú puedes decidir ampliarla o acotarla, pero para eso es recomendable analizar para muchos rangos. Y era lo que les decía, la primera parte del análisis, yo estoy analizando solamente el valor de mu, de la velocidad específica de crecimiento, y como una guía el R cuadrada. Si se fija, aquí pongo en la gráfica, en la tablita, perdón, de 2 a 15 horas y es el mejor R cuadrada con 0.96, ¿sí? Y una mu de 0.55. Sin embargo, para este mismo rango, analizándolo por el modelo de Monod, me da un valor de R cuadrada de 0.93. ¿Por qué? Porque gráficamente son datos que quizás no se parecen, pero nosotros sabemos que provienen del análisis de una misma sección. O sea, me refiero por sección a la etapa del crecimiento exponencial del microorganismo. Entonces, son modelos un poco sencillos. De hecho, hay una unidad de aprendizaje que se llama ingeniería celular, que ven modelos mucho más complejos. Hay una clasificación de estos modelos que se llaman modelos estructurados y no estructurados. En el caso de esa materia, ven todavía estas cinéticas, pero ya con otros modelos. Este nada más es como una... Son modelos sencillos, pero que todavía son ampliamente utilizados, sobre todo ahorita para ingeniería de bioreactores, que es la unidad de aprendizaje donde más los van a utilizar. Sin embargo, pues tienen estas limitaciones que dependen mucho de, de la calidad de los datos experimentales. Y me refiero por calidad, no es porque estén maquillados o arreglados o manipulados, no, sino que provienen de cinéticas muy ideales, que fueron hechas varias veces hasta que el analista o la persona que está haciendo esos experimentos ya tiene un cierto grado de conocimiento del proceso, una espectriz, y ahora sí ya les puede presentar los resultados un poco más presentables. No quiero que se malinterpreten, no quiero decir que sean datos manipulados, o arreglados a modo, no, son datos presentables. Una cinética así, una cinética con esta forma, ¿sí ven esta figura? ¿Sí? Una cinética con esta forma no sale la primera, bueno, y a quien le salga la primera, felicidades, tiene muy buena mano en el laboratorio, pero es raro que te salga así de bien. Lo que los libros nos presentan son situaciones muy ideales. Entonces, la primera cinética, este, no te va a salir así. Estos datos, sí, ya fueron tratados y analizados previamente y nos los dan para que nosotros ahora sí trabajemos con ellos de una forma más fácil. Entonces,
Aquí mi sugerencia pues es que haberlo hecho de 5 a 15 horas son solamente 3 datos, es muy poco tiempo, tenemos que ampliarlo. Por eso les presenté los demás y no incluí yo ese de 5 a 15, pues muy seguramente por la cantidad de tiempo. Sí es el que da el mejor R cuadrada, pero no es conveniente reportarlo así por la cantidad de tiempo, ¿sí? Y vuelvo al otro comentario. Con estos valores para mu max, sí, se ven muy bonitos, pero pues la verdad tampoco tienen un sentido físico. ¿Se acuerdan de la definición que dimos de término de duplicación? ¿Alguien se acuerda lo que decía a qué era igual el término de duplicación? O sea, si mu es la velocidad específica de crecimiento en tiempo a la menos uno, esta se puede pasar a un término de a una forma útil para saber qué tan rápido se divide el microorganismo o el medio de cultivo en su conjunto, ¿sí? Con la fórmula de tiempo de duplicación es igual al logaritmo de 2 entre mu. Si hacemos esa operación de logaritmo de 2 entre mu, utilizando como mu 4.45, ¿sí? Nos va a decir el número de, de- nos va a decir el tiempo, perdón, nos va a decir el tiempo necesario para que el cultivo o el número de células se divida a la mitad. Entonces, a ver, hagamos logaritmo de mu entre 4.45. Logaritmo de 2, perdón. Pues creo que en ambos casos sale negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque 4.45 es más grande que 2. Entonces saldría una No, lo fracción. dije. A ver, perdón. Vamos a regresarnos a la fórmula por si dije algo que no era. Cuando vimos la primera parte del crecimiento celular, Sí, es logaritmo de 2 entre mu. esta. Tiempo de duplicación es igual al logaritmo de 2 entre mu. Ah, ya vi que estaba haciendo mal, profe. Gracias. Sí. Y saldrían 0.15 minutos, ¿no? Por ahí. No, en horas, porque estamos utilizando a mu en horas a la menos uno. Entonces sería 0.69 entre 4.45. Eso es 0.15 horas. Y esos 0.15 horas en minutos, ¿cuánto es? ¿9 minutos? En 9 minutos. En 9 minutos, a pesar de que haya una alta concentración de,
de sustrato, no hay un microorganismo que se pueda duplicar, aunque sea una bacteria, no hay una bacteria, o bueno, yo no conozco una bacteria que se pueda duplicar en esa cantidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí es necesario pues tener un análisis amplio de todos los datos para no irnos con la finta de que 4.45 pues es bueno. Este valor también de 8.80 y 8.76, pues tampoco, ¿no? No tiene caso analizarlo. Significa que el tiempo de duplicación todavía es mucho mayor que 4.45. Mientras que para el valor seleccionado de 5 a 20 horas del 0.26, el tiempo de duplicación mientras que para 0.26 el tiempo de duplicación es de 2.66. ¿Es correcto? 2.66 horas. Y eso en minutos. ¿Cuánto sería? 160. Que también es muy extendido, ¿no? Que también es un valor extremadamente bajo, pero bueno, todavía es más creíble que el de 9 minutos. Entonces, pues ya nada más aquí, en conclusión o ahí en esos apuntes, el valor para el modelo logístico fue de 10.8 y los valores aquí sí se parecen. Quedaría pendiente el de los rendimientos, ¿sí? Ese se los encargo de tarea. Y pues creo que ya a partir de la siguiente semana, el día martes, ya empezarían ustedes con las exposiciones. Perfecto. Sí, está bien, profe. Disculpe, profe, otra cosa. ¿Podría volverme a explicar la columna número 8 del modelo logístico, por favor? Es que no me da el valor que usted tiene ahí. A ver, es 1 menos x para un determinado tiempo entre x infinito con x infinito para este problema de 10.8. Pero la X que se le pone es la de, por ejemplo, la de 1 o la de 0.5. Permíteme. Sí. Perdón, aquí es x promedio, perdón. Esta parte, Ah, sí, sí, sí. Ya. Gracias, profe. Esa era mi duda. no sé si no se vio o no se pasó bien yo en la ecuación, pero aquí es x promedio. Gracias, profe. Sí, no hay de qué. Entonces aquí también corrijo en el ejemplo anterior.
como X promedio. Listo. Ok, gracias por la observación. Sí, yo creo que a la hora de pasar el copiar y pegar se me fue. Pero, a ver, chéquelo y ya deberíamos de tener lo mismo. Sí, ya con eso ya sale. Gracias. Bueno. Ok, ¿algún otro comentario, muchachos? Recuerden que para el caso de las exposiciones, solamente es, bueno, el tiempo es libre, pero terminando un equipo, si todavía considero que hay tiempo, pues ya empezaría a exponer el siguiente equipo. Entonces, no se vale de que, pues no la tenemos, lo exponemos para la siguiente. Se los encargo mucho esa situación. Recomendaciones, pues el formato que no tenga colores así muy chillantes o muy contrastantes entre una diapositiva y otra. Que se vea de lo más homogénea la presentación con los tipos de letras, tamaños de letras, el uso de las diapositivas, que no todo esté cargado solamente para un lado, que tenga un buen balance entre letras e imágenes, o sea, no cargado solamente de puras letras y no saturado de puras imágenes, sino un término medio. ¿Sí? Sí, maestro. Así es, sí. Bueno, entonces, esto sería todo por el día de hoy y nos vemos el Profe, siguiente martes. Dígame. disculpe, para los del otro grupo, ¿nos puede asignar nuestros temas o esperaremos Sí. a que terminen? No. Vamos a asignarlos. De hecho, es lo siguiente que iba a pedir. Los del grupo que están inscritos conmigo, sí, ya pueden dejar la sesión y me voy a quedar solamente con el otro grupo. Prof, antes de eso, tengo una duda. ¿No podemos hacerlo del modelo logístico